Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula La importancia de los 5 ministerios. Hermanos, bienvenidos profetas, bienvenidos ministros del Señor, bienvenido cuerpo de Cristo a una audición más de nuestro programa Impacto Profético. Estamos en medio de una revolución profética. El Señor está restaurando el ministerio profético, está levantando a sus profetas y estamos aquí para ser los primeros en ver esos avistamientos. Porque aunque siempre han habido profetas, nunca como en esta generación los habrá. Una generación masiva de profetas alrededor del mundo entero, que vienen con toda la fuerza, con todo el poder, con todo el carácter del Señor, generales del reino, que vienen a cambiar la mentalidad de la iglesia, que vienen a cambiar el formato de la iglesia y que vienen a poner una estructura bíblica y apocalíptica, una estructura que le permita a la iglesia poder caminar por estos tiempos finales, que son tiempos duros, abrumadores, que son tiempos difíciles, pero son tiempos que el Señor le dice a su iglesia: no temas, porque yo te he dado la victoria, porque yo estoy contigo, porque no te desampararé ni te dejaré, sino que te ayudaré a atravesar por todo esto. Y porque, como dice Isaías, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice Jehová, nacerá mi luz, nacerá mi gloria, y sobre ti, dice Jehová, será vista mi gloria. Así que, hermano, prepárate para todo lo que el Señor está haciendo y todo lo que el Señor planea hacer en esta generación, que es una generación emocionante. Una generación emocionante, llena de victoria, llena de poder, llena de gloria, como la es la gloria del único Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre, al Dios que servimos, al único y soberano Dios, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay, al que nos formó desde el vientre de nuestra madre. A Él sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Te invito a que te unas conmigo en esta pequeña oración. Amado Padre Celestial, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que solo tú eres Dios, reconociendo nuestra completa necesidad y dependencia de ti. Reconocemos que sin ti no somos nada y que te necesitamos más que el aire que respiramos, más que a la vida misma y más que a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre mí, sobre los que escuchan este mensaje, y que tu Espíritu Santo pueda operar en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo pongo en tus manos todo mi ser en espíritu, alma y cuerpo en este momento, para que tú, Señor, tomes control de todo lo que suceda en este momento, para que tú, Señor, hables a través de tu Espíritu y a través de tu siervo, tu palabra. En el nombre de Jesús, usa mi voz, usa mi boca, usa mis palabras y trae la palabra profética, Señor, que tú estás enviando a las naciones en esta hora.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Este día es un día especial, donde queremos compartir más de lo que el Señor pone en nuestro corazón, más de lo que la palabra de Dios enseña. Y en este día queremos hablar, como hemos venido haciéndolo, sobre el ministerio profético. En el mensaje pasado estuvimos hablando de los profetas prácticos y teóricos. También en los mensajes anteriores estuvimos hablando sobre el juicio comienza por la casa de Dios. Recuerda que estos mensajes puedes escucharlos en nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerio Jonathan Arias. También puedes escucharlo en la página oficial de esta emisora y puedes descargarlos. También puedes escucharlos en la página oficial del Ministerio Impacto Profético y puedes descargarlos gratuitamente en MP3 para que puedas seguir paso a paso lo que hemos venido enseñando. En el mensaje pasado estuvimos hablando de los profetas prácticos y teóricos y llegamos a la conclusión de que necesitamos profetas completos, profetas que tengan la capacidad de tener una estructura bíblica en cuanto al ministerio profético y profetas que tengan la capacidad de ministrar con sus dones proféticos. En el programa pasado enseñé que un profeta que solamente ministre y se mueva en sus dones proféticos, pero que no tenga base bíblica como profeta, es un profeta incompleto. También que los profetas que tienen base bíblica, pero que no pueden fluir con sus dones proféticos, también está incompleto. Es como caminar con un solo pie. Y es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón fundar el Ministerio Impacto Profético, un ministerio dedicado al ministerio profético en la iglesia de Cristo, a mostrarle al pueblo de Cristo las profecías, los profetas, y también a entrenar y preparar a los profetas que Dios está levantando y que vienen en camino, para que podamos entonces desarrollar profetas sólidos, profetas maduros, profetas responsables con su llamado, responsables con su unción, responsables con sus dones, responsables con sus labores en la iglesia, y entonces podamos disfrutar de lo que tanto estamos esperando y anhelando desde hace mucho tiempo, que es la manifestación masiva del ministerio profético o de los profetas que Dios ha preparado y destinado para el final de los tiempos. También sabemos que Dios no solo ha preparado una gran, como dicen, camada de profetas, sino una gran camada de ministerios. El Señor a mí me ha hablado que estamos en la era ministerial. Al menos aquí en mi país tenemos un gran anhelo y un gran deseo de servir en el ministerio al Señor. Y el Señor me ponía que era tiempo de comenzar a preparar a los ministros en un mayor nivel, en un nivel más comprometido, en un nivel más capaz. Y es por eso también que el Señor me llevó a fundar la organización de Ministerios Cristianos en Línea, que la estamos desarrollando, y que la visión principal es hacer comprender, número uno, a la iglesia sobre los 5 ministerios y cuál es su función en la iglesia, porque esto es muy importante y es algo de lo que se enseña muy poco. Normalmente se nos enseña solamente el ministerio pastoral, pero no se nos enseñan los otros ministerios, y normalmente aquella persona a la que se le ve que tiene el llamado de Dios o que tiene unción o que tiene pasión por la obra de Dios, siempre termina colocándolo la iglesia tradicional en el puesto de pastor, y pues con suerte a la de menos, y sí, pues tenía el llamado de pastor. Pero no solo hay pastores en la iglesia, hay evangelistas, hay apóstoles, hay maestros, hay profetas, y necesitamos desarrollar a los 5. De manera que también te invito para que entres a nuestro canal en YouTube, que estamos desarrollando la Escuela de Ministros Cristianos en Línea. Como repito, cuya visión general es creer en el poder desarrollar los 5 ministerios, no solamente un ministerio, sino los 5 ministerios. La Biblia dice en Efesios que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas y maestros y apóstoles. Dice que para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Así que nosotros creemos firmemente en la necesidad de los 5 ministerios operando y trabajando juntos en una iglesia, o los 5 ministerios trabajando juntamente, incluso dentro de una muy pequeña iglesia local. Creemos que se puede desarrollar eso. Y parte de este ministerio, de la escuela de ministerios, es preparar a la iglesia y hacerla entender cómo funcionan estos 5 ministerios y preparar a aquellos que tienen el llamado al ministerio, a descubrir cuál es su llamado y a descubrir cómo desarrollar su ministerio. Y en este día queremos aprovechar aquí desde Impacto Profético para hablar un poquito sobre estos temas, para hablar un poquito sobre estas cosas. Y el Señor ha puesto en mi corazón una carga profunda por la iglesia. Recuerdo que hace unos cuantos años yo siempre sentía el llamado fuerte del Señor en mi corazón, y recuerdo que yo me metí a desarrollar todo un ministerio. Y recuerdo que pasé meses desarrollando el ministerio, y el plan de lo que yo creí que debía hacer ese ministerio y lo que yo quería hacer en ese ministerio. Resulta que escribí cosas, hice una carpeta completa de todo un proyecto, todo un plan de ese ministerio. Y resulta que al tiempo, cuando yo sentí que tal vez ya la visión estaba completa, me fui a orar al Señor y le pedí dirección y revelación sobre qué pensaba Él en cuanto a este ministerio que yo estaba desarrollando. Y recuerdo que el Señor me habló muy sutil, muy dulcemente, como siempre lo hace, y me dijo: este ministerio está perfecto, es hermoso. Realmente me decía el Señor, este ministerio pues es necesario, es un ministerio que se necesita en la iglesia, es un ministerio que necesitamos desarrollarlo, fomentarlo, pero hay un pequeño problema en cuanto a este ministerio, me dice el Señor. Y recuerdo que le dije yo: Señor, ¿cuál problema? Y el Señor me dice: el único problema con este ministerio es que este no es tu ministerio. Entonces eso me impactó mucho, porque yo le había metido, como dice, mucho esfuerzo, mucha pasión, lo había desarrollado lo mejor posible, y de repente el Señor me dice que está muy bueno, que es necesario que se haga, pero que no es mi ministerio. Y entonces fue un poco frustrante, porque es algo en lo que uno venía trabajando, es algo en lo que uno quería trabajar, pero de repente Dios dice: sí, pero no. Entonces, después del tiempo de frustración, decidí buscar al Señor y decirle: bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y estamos hablando de que eso fue hace muchos años, cuando yo, después de haber servido al Señor en el evangelismo por mucho tiempo, como empieza todos los que venimos al Señor, que somos llamados al evangelismo, sentía un llamado más profundo, pero no tenía idea de lo que significaba el ministerio. Y también tenía una idea muy preconcebida, que es la idea que les comenté anteriormente, la idea de que por alguna razón la iglesia cree que, en la mayor parte de las iglesias, que todos son pastores, y entonces pues uno empieza a desarrollar esa concepción y esa visión. Entonces no tenía idea de lo que significaba realmente los 5 ministerios, de lo que significaba mucho menos ser profeta. Pero para seguir adelante con el punto, olvidé mencionar que ese ministerio que había yo desarrollado era un ministerio evangelístico, con mucha pasión, porque yo venía trabajando en las calles, en los parques, con un grupo de evangelismo muy fuerte y muy bueno, del cual aprendí muchísimo. Pero cuando yo sentí un llamado más profundo con el Señor para comprometerme, entonces yo quería comprometerme más, y desarrollé un ministerio basado en el evangelismo, mejor dicho, en el ministerio del evangelista. Por eso fue que el Señor me dijo que ese ministerio era hermoso, que estaba excelente, que definitivamente alguien tenía que hacerlo, pero que no yo, porque ese no era mi ministerio. Entonces recuerdo que le dije: Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es mi ministerio? Entonces fue por primera vez en mi vida que escuché al Señor decirme
que yo tenía el llamado de profeta, porque anteriormente nadie me lo había dicho. Muchísimas veces en muchas iglesias y eventos me habían dicho que yo tenía el llamado del Señor y me habían dicho que Dios me había llamado a tiempo completo al ministerio, pero nadie nunca me había dicho que a profeta. Recuerdo que una vez fui a un congreso que duró toda una semana y había una persona que nos recibía ahí y siempre me veía y me decía: usted es pastor, pase pastor. Y yo me acuerdo que yo le decía en aquel entonces: hermana, es que yo no soy pastor. Entonces ella me decía: es que usted lo va a hacer, a mí Dios me pone que usted va a ser pastor. Y recuerdo que al final del congreso, entonces yo me acerqué a ella y le dije: hermana, ¿por qué usted siente esa convicción de que yo voy a ser pastor? Entonces ella me dijo: sí, es porque yo siento la unción en usted, yo siento el llamado de Dios en su vida, y por eso es que yo sé que usted va a ser pastor, me decía ella. Pero definitivamente la hermana tenía razón en sentir que yo tenía el llamado del Señor, pero volvemos a lo mismo. Como en la iglesia, y especialmente en ese tiempo, cuando a usted se le siente una unción o se le ve pasión por el ministerio, el único lugar donde a la gente se le ocurre meterlo a usted en el pastorado, y en uno que otro caso como evangelista. Entonces ella lo que pensaba es en eso: o sea, ese hombre tiene la unción de Dios, tiene el llamado de Dios, ha de ser pastor. Y como le digo, muchos tienen el llamado a ser pastor, pero no todos los ministros. Y eso es algo importante, porque hay muchísimo que decir de todo esto. Voy a tratar de seguir en la mejor forma, en la forma más clara, para poder comenzar a comentar esta hazaña que comenzó en ese momento. Y recuerdo que, volviendo al Señor y a lo que el Señor me decía, es que tu llamado no es ese. Y yo le pregunté: Señor, entonces ¿cuál es mi llamado? Entonces Él me dijo: tú eres profeta. Y yo le dije: Señor, pero no tengo ni idea de lo que significa ser profeta. Y el Señor me dijo: eso también lo sé, pero ese es tu llamado, esa es la unción que yo te he dado, los dones que yo te he dado, y el propósito que yo tengo para tu vida es con ese ministerio. Entonces comenzó una hazaña para mí, porque cuando Dios me dijo profeta, yo no pude dejar de pensar en un Moisés bajando del monte Sinaí con la barba hasta el ombligo, como decimos, porque esa era la única noción de profeta que yo tenía. Y entonces déjenme decirles que ahí comenzó una hazaña completa para mí, porque hablando de lo mismo, de que la iglesia solo prepara pastores en la mayor parte de las veces, y los prepara bien en muchos casos, pero no prepara profetas. Y entonces usted dice: bueno, si Dios te da el llamado a pastor, incluso evangelista, y por ahí de maestro, tal vez usted tenga alguno que otro ejemplo actual de algún siervo de Dios que Dios esté usando mucho en el pastorado o en el evangelismo. Pero ¿dónde encontramos profetas maduros que nos puedan enseñar a ser profetas? En aquel entonces era más difícil para mí encontrar un modelo de un profeta, especialmente porque en aquel entonces, y aún hasta la fecha, a los mismos profetas les da miedo llamarse profetas. Los profetas prefieren ocultarse y les da vergüenza mencionar su ministerio, o no lo creen. Y eso es algo que vamos a hablar después. Pero ese día comenzó toda una hazaña para mí. Comenzó todo una aventura en la que Dios iba a empezar a enseñarme lo que significaba ser profeta. Iba a enseñarme lo que significaban los dones proféticos, la unción profética, entre muchísimas otras cosas. Entonces, después de que me costó un montón, porque fue Dios preparándome prácticamente por una década en las sombras sobre el ministerio profético y mostrándome lo que sucedía en la iglesia y muchas otras cosas, fue entonces que empecé a entender y a aprender mucho sobre el ministerio profético. Y por eso Dios nos puso la carga y la pasión por poder ayudar a los profetas que Dios está levantando en esta generación. Poder enseñarles qué significa ser profeta, poder enseñarles las profecías, poder enseñar cuáles son los dones proféticos, cómo moverse en el ambiente profético y todo lo que conlleva el ministerio de profeta. Sin embargo, también Dios me mostró que parte de mi ministerio profético significaba lidiar con el liderazgo de la iglesia.
el Señor empezó a mostrarme que como profeta yo tenía el llamado de ser como padre de la iglesia y entonces concentrarme más en los asuntos internos de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en la estructura de la iglesia, en los ministros de la iglesia. Entonces Dios comenzó a prepararme para poder preparar ministros, ya que el Señor empezó a enseñarme que si queremos que la iglesia madure, necesitamos que los ministros maduren. El Señor empezó a mostrarme la necesidad de la estructura en la iglesia. El Señor empezó a mostrarme que la iglesia de la que disfrutamos hoy es una iglesia que en muchos casos es de mucha bendición, se esfuerza mucho y hace las cosas de mucho corazón para Dios, pero es una iglesia sin estructura. Entonces, el Señor me mostró que para poder llevar esta iglesia, la iglesia actual, a otro nivel, necesitamos darle estructura. Y Dios me mostró que la iglesia necesita 3 cosas específicas. Necesita mucho en realidad, pero para darle estructura, para llevarla a la madurez, necesitamos 3 cosas. Pero antes de mencionar esas cosas, el Señor me ha dejado muy claro de que la iglesia no va a madurar si los líderes que la dirigen no maduran. Y para que los líderes maduren necesitamos entrenar, capacitar a los líderes, pero no capacitarlos solamente como líderes o a todos como pastores, sino a cada quien al ministerio que fue enviado. Así es que sobre todo esto vamos a estar hablando muchísimo también en los próximos programas. Así que no se pierdan ninguno de los siguientes programas porque van a estar muy interesantes. El Señor me ha hablado de que la iglesia, para poder llevarla a otro nivel, necesita 3 cosas. La iglesia necesita ser una iglesia de orden, número 1. Número 2, la iglesia necesita ser una iglesia de organización. Y número 3, la iglesia necesita ser una iglesia de estructura. Y voy a explicar brevemente lo que eso significa. Cuando yo trabajé en el ministerio evangelístico, anduve por todo mi país y conocimos iglesias pequeñas y de todo tipo de iglesias. Entonces me di cuenta que había exactamente eso, de todo tipo de iglesias. Y en cuanto a estas 3 cosas que mencioné anteriormente, me pude dar cuenta de que habían iglesias muy desordenadas. Después me di cuenta que habían iglesias que eran un poco más ordenadas, pero sin organización. Entonces teníamos iglesias tal vez ordenadas, pero sin organización. Y después, en el mejor de los casos, he visto iglesias ordenadas y organizadas, pero sin estructura. ¿Y a qué me refiero sin estructura? El Señor a mí me reveló una estructura que está en la palabra de Dios. La mencioné anteriormente en Efesios, donde la palabra declara que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y a otros evangelistas y a otros pastores. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que Dios estableció 5 ministerios para que estos 5 ministerios trabajaran conjuntamente con la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Y ahí fue donde descubrí la estructura de la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las iglesias son dirigidas solamente por un ministerio, por el pastor. Pero no están los 5 ministerios trabajando ahí unánimemente. Y entonces ahí fue donde Dios me mostró la estructura de la iglesia que Él quiere, que es una estructura basada en los 5 ministerios. Una estructura de iglesia donde aún en una pequeñita iglesia local se puedan desarrollar los 5 ministerios y puedan comenzar a fluir los 5 ministerios. Sobre esto voy a hablar muy profundamente en el próximo programa. El Señor a mí me ha mostrado que una iglesia con estructura es una iglesia que tenga activa los 5 ministerios. Eso es lo que le va a dar la estructura. Primero, porque cada ministerio representa una área operacional vital y necesaria en la iglesia. Cada ministerio necesita estar funcionando en una iglesia para que la iglesia pueda representar a Cristo en todas las áreas que necesitan ser representadas en una iglesia. Y entonces ahí es donde el Señor me mostró la necesidad de los 5 ministerios trabajando unánimemente.
el Señor me mostró que la estructura de iglesia que Él quiere es una estructura guiada y dirigida por un profeta principal, después supervisada y establecida por un apóstol principal y trabajada en conjunto con un maestro, con un pastor y con un evangelista principal, de manera que podamos tener los 5 ministerios operando en esta iglesia. Este es un tema muy extenso, pero es un tema que vamos a estar tratando muchísimo porque es necesario que la iglesia entienda la función de los 5 ministerios. Si queremos que la iglesia madure, necesitamos que los líderes maduren. Si queremos que esta iglesia llegue a otro nivel, necesitamos que la iglesia entienda cómo estos 5 ministerios tienen que trabajar juntos, en armonía, aún en una pequeña iglesia local. Es posible, y no solo posible, es necesario y es vital. Así que no te pierdas los siguientes programas porque vamos a estar hablando mucho sobre esto. Así que ya por ahora se nos ha ido el tiempo, pero mañana vamos a estar hablando sobre esto. En los próximos programas vamos a estar hablando sobre los 5 ministerios y la necesidad de que estos 5 ministerios se levanten. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has dado, por este momento que nos has dado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos reveles a nosotros, a tu pueblo y a tu iglesia, la necesidad vital de los 5 ministerios. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des entendimiento sobre este tema, para que podamos, Señor, en los próximos programas, descubrirlo, Señor, con toda plenitud. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Hermano, te bendice y te saluda tu hermano en Cristo, Jonathan Arias. Nos vemos hasta la próxima y no te pierdas nuestro siguiente programa. Bendiciones. Esto ha sido una presentación más de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.